Hola, un gusto, mi nombre es Luana Prestes. Me gustaría hoy realizar un video más, pero para tratar otro de los niveles de estudio de la lengua, ¿verdad? Ya hemos hablado del nivel fonológico, del nivel morfológico y del nivel sintáctico. Hoy vamos a tratar lo que es el nivel semántico, ¿verdad? ¿Qué es la semántica? ¿Cuáles son sus unidades de estudio? ¿Cuáles son sus funciones? ¿Verdad? Si nos preguntamos, ¿qué estudia la semántica? Podemos básicamente decir que ella se dedica al estudio del sentido, del significado de las palabras, ¿verdad? De la oración en el texto. Podemos decir inclusive que en algunos momentos se puede definir significado y sentido como sinónimos, ¿verdad? Pero si queremos definirlo, ¿qué es semántica? Podemos decir entonces que estudia el significado estrictamente lingüístico de las palabras y la relación semántica que ellas tienen. Podemos preguntarnos, ¿qué es estrictamente lingüístico? ¿Qué quiere decir? Podemos decir que estrictamente lingüístico significa, se refiere a algo que está básicamente limitado a eso, ¿verdad? Si nosotros queremos buscar una palabra, el significado de ella, ¿vamos a dónde? Vamos al diccionario, ¿verdad? Y buscamos el significado estrictamente lingüístico. Lo encontramos ahí. Ese mismo significado lingüístico es compartido con una comunidad de hablantes, ¿verdad? Así que básicamente sería eso. Como en los demás niveles de estudio de la lengua que hemos hablado anteriormente, el nivel semántico también tiene unidades de estudio, ¿verdad? Básicamente son tres. Estos son sema, semema y lexema. Vamos a ver de qué se tratan y qué es básicamente cada uno de ellos. Bien, si hablamos de nos referimos a la primera unidad de estudio de semántica, ¿verdad? ¿Qué es? Bueno, podemos definir básicamente que son como las características que conforman al significado, ¿verdad? Son los rasgos constitutivos de un significado. Por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo, agua. ¿Cuáles son los rasgos de agua? ¿Cuáles son sus características de ese significado, verdad? Podemos decir que agua, bueno, es líquida, ¿verdad? Que no tiene color, no tiene olor, ¿verdad? No tiene sabor. Que podemos ver del agua que puede ser dulce, puede ser salada, que todos los seres vivos necesitamos del agua, tomamos agua, ¿verdad? Estos son algunos rasgos que tiene ese ejemplo, agua. Y cada uno de estos rasgos son los semas. Luego tenemos los sememas, ¿verdad? Que eso es la segunda unidad de estudio de la semántica y básicamente podemos decir que es el conjunto de los semas, de cada uno de estos semas que he nombrado, por ejemplo, de agua, pero podemos utilizar otros ejemplos. Es importante destacar que la semántica estudia todos los elementos lingüísticos, por ejemplo, los signos lingüísticos, ¿verdad? Que son las formas, los dibujos de las letras. Si decimos agua, está conformado por dos dimensiones o dos aspectos, se le puede decir. El primero es cuando escribo agua, o sea, los caracteres, cada letra, los dibujos de cada letra. Esta forma es la forma agua, que es el significante, ¿verdad? Significante es la forma. Luego el segundo aspecto, este dibujo, esta forma significa algo, tiene contenido, que es un líquido que todos los seres vivos tomamos. Esto es el significado de la palabra, o sea, agua entonces tiene un contenido, como dije, es un líquido. Entonces está compuesto por dos aspectos, dos dimensiones, el significante, que es la forma, y el significado, que es el contenido. Entonces podemos decir que todo signo lingüístico está conformado por un significante y un significado. Y la semántica lo que hace también es estudiar la relación entre el significante y el significado. Entonces podemos decir que estas dos unidades de estudio, sema y semema, están en el ámbito del significado, ¿verdad? Tienen que ver con el signo lingüístico, ¿verdad? Totalmente. Pero el signo lingüístico está conformado, tiene contenido, pero también tiene forma, ¿verdad? Y la relación, cuando unimos lo que es el significante y el significado, lo que es la forma y el contenido, ¿verdad? Es lo que vamos a decir ahora como el tercer unidad de estudio de la semántica, que es lexema, ¿verdad? Por lo tanto, lexema es la tercera unidad de estudio de la semántica, ¿verdad? Es la unión del significante, o sea, de la forma, y del significado, o sea, el contenido, en un elemento no lingüístico.
Por ejemplo, agua tiene un significante más un significado, o sea, una forma más un contenido. Muy bien. Luego pasamos básicamente a los fenómenos, ¿verdad? Esas realidades que estudia la semántica, que básicamente son tres. Son la homonimia, la polisemia y la sinonimia. Cuando hablamos de sinonimia, ¿verdad? Podemos decir los sinónimos. Ya hemos escuchado en algún momento esa palabra que básicamente es la coincidencia de un mismo significado, ¿verdad? En significantes distintos. Por ejemplo, decimos casa. Un sinónimo de casa se le puede decir quizás vivienda, hogar, domicilio, ¿verdad? Por ejemplo, comida. Podemos decir sinónimos de comida: alimento, sustento, manutención, vianda. Hay varios sinónimos. Animal, fiera, bestia, y ahí tenemos otros. Muy bien, lo que podemos hablar sobre este fenómeno que se le conoce por polisemia, ¿verdad? Es una sola palabra, básicamente, que posee múltiples significados según su contexto. Por ejemplo, banco, ¿verdad? Podemos decir que banco se le puede definir como una entidad financiera, ¿verdad? Pero también banco se le dice a un asiento de varias personas, por ejemplo. Tienda. Tienda puede ser, bueno, un comercio donde vamos a comprar algo, ropa, bueno, algo, pero también se le puede decir tienda a una carpa para acampar. Blanco. Conocemos el blanco, que es el color blanco, pero también se le puede decir blanco, se le dice blanco a, no sé, un objeto para ejercitar la puntería, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es el fenómeno polisemia. Conocida como homonimia, ¿verdad? Que básicamente son palabras con la misma forma, o sea, el mismo significante, pero distinto significado. No necesariamente la misma forma gráfica, pero tiene la misma forma fónica. Por ejemplo, voz y voz. Acá vemos claramente que voz se puede referir a alguien, y voz con Z en el final, que se refiere a nuestra voz, ¿verdad? Otros ejemplos de homonimia sería, por ejemplo, los que vemos acá: Oscar nada 3 veces al mes. Y otro ejemplo sería: no he estudiado absolutamente nada para el próximo examen. Aquí dejo otros ejemplos para que puedan entender un poquito más de lo que significa homonimia. Y por último tenemos lenguaje denotativo y connotativo, que básicamente son dos formas distintas de decir algo. Por ejemplo, denotación. El lenguaje denotativo es el que se usa acorde a la realidad, ¿verdad? Usa la palabra acorde a la realidad en sentido totalmente objetivo. Cuando usamos un lenguaje denotativo, es aquel lenguaje compartido por todos en un sentido literal. Si decimos, por ejemplo, he leído esta página del periódico. Denotar es usar un significado literal, genérico, para referirse a algo. Y por otro lado tenemos la connotación, ¿verdad? Que es el lenguaje donde predomina el significado virtual y no el significado genérico, que es el que predomina en connotación, el que no es compartido por todos, ¿verdad? Esa es la diferencia del otro. Podemos utilizar un lenguaje en un sentido connotativo, que es ese lenguaje virtual, ese significado alternativo al significado literal. Aquí dejo unos ejemplos.